conforme a su gracia y a su voluntad. Bueno, esta mañana estamos pensando en que como se acerca el tiempo de la Navidad, ¿se acuerdan que antes era una costumbre muy arraigada el enviar tarjetas navideñas? Yo me acuerdo que con Marta hacíamos una lista, íbamos a la casa tía, porque era la que vendía más barata las tarjetas, ¿se acuerdan? Casa tía. Y comprábamos tarjetas en cantidad y algunas ni le poníamos sobre, la mandábamos con la estampilla nomás, así como se mandaban las postales. Y el asunto era saludar a todos los conocidos, a todos los amigos para la Navidad. En realidad hoy quiero hablar de que la mejor tarjeta somos nosotros mismos. Y el título de nuestra reflexión es que somos epístolas vivientes. Esta palabra epístola es una palabra muy antigua, pero la utilizamos cuando hablamos de las cartas de los apóstoles. Decimos la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y esta palabra epístola muchas veces fue confundida y había hermanos nuevos en la fe que dijeron: hoy voy a hablar de la pistola a los hebreos. Claro. ¿Qué es una epístola? Una epístola es simplemente una carta. Una carta que se escribe a alguien y la carta siempre lleva un mensaje. También puede ser, y se utilizaba una palabra muy antigua, los que son muy mayores se acordarán de la palabra misiva. ¿Por qué no me envías una misiva?, decían en el telegrama. Y entonces, cuando llegaba la época de fin de año, uno saludaba a los parientes con una misiva. Si no, no se acordaron de mí. Otra carta simplemente era el mensaje. ¿Se acuerdan? El telegrama, el mensaje que llevaba el mensajero, así se le llamaba. Y ¿cómo corrían los telegramas antes? Ahora únicamente que sea por despido, ya no hay telegramas. Pero me acuerdo que en los casamientos los que no querían mandar un regalo mandaban un telegrama. Y había telegramas comunes y había telegramas de lujo también, más como un pergamino así, para que nadie los colgaba ni nada. Pero ¿sabe que yo tengo guardado todos los telegramas que recibí cuando nos casamos con Marta? De otra gente que no era de la ciudad y te mandaba telegramas. También otra palabra es el correo. Correo siempre fue algo que llevado personalmente por alguien. Ustedes saben que los correos antiguos eran a caballo y los correos en la Biblia eran postas. Los caballos corrían cierta trayectoria y después otro y otro y otro y llegaban en los imperios a todas las provincias el correo. Y siempre también otra palabra que se usó fue la circular. Circular. ¿Por qué circular? Porque se espera que vaya y que vuelva una respuesta. Es una circular. Y muchas veces en los periódicos también se publicitan cartas que se llaman solicitadas. No sé por qué, porque nadie solicita a nadie, pero suele querer decir algo y lo dice en el periódico. Son caras las solicitadas, pero hay gente que las publica. Pero estamos en una época donde todo se ha revolucionado cuando apareció el email. Primero apareció la posibilidad de enviar por correo un fax. Yo nunca entendí cómo pudo una persona en Japón recibir un dibujito que le mando acá a 2 segundos de diferencia y lo ponemos en el fax y lo recibe allá. Pero después apareció el email, el correo electrónico. El correo electrónico mató a los carteros, excepto que los carteros llevan cuentas de bancos y de impuestos y la tienen que seguir repartiendo. Pero también apareció el Facebook, luego el Twitter y por último el WhatsApp. Y entonces estamos hechos. Y los SMS también. Entonces, vemos que el ser humano necesita comunicarse. Por lo tanto, siempre que hay una epístola, que hay una carta, que hay un correo, que hay un email, que hay un Facebook,
siempre hay alguien que es un emisor o el escritor. Siempre hay alguien que es el vocero, es el que emite, es el que manda el mensaje. Luego hay un medio a través del cual el mensaje es enviado. Y por último hay una persona o muchas personas que son los receptores del mensaje. Así que siempre que hay epístola, siempre que hay carta, siempre que hay mensaje, siempre que hay Facebook, hay alguien que lo escribe, hay un medio electrónico que lo lleva y hay gente que lo recibe y que recibe la noticia. Por lo tanto, el apóstol San Pablo, ya 2000 años atrás, escribía estas palabras en 2 Corintios capítulo 3, verso 3, y decía esto: y se ve claramente que ustedes son cartas escritas por Cristo mismo y entregadas por nosotros, cartas que no han sido escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Cartas que no han sido grabadas en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Quiero dejar esta lectura bíblica porque hay que explicarla, es un poquito difícil. Antiguamente los primeros mensajes no se escribían en papel, se escribían en una lámina, en una laja de piedra y se llevaban. Así apareció la primera manifestación bíblica de la palabra de Dios, que fueron los 10 mandamientos. La primera manifestación bíblica escrita fueron los 10 mandamientos en lajas de piedra. Por lo tanto, dice, se ve claramente que ustedes son cartas escritas, ustedes son mensajes escritos por Cristo mismo y entregadas por nosotros, cartas que no han sido escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Dios escribe en nosotros y nos hace mensajeros vivientes y escribe con el poder de su Santo Espíritu. Yo grabaré mi palabra, dice el Señor, no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Cartas que no han sido grabadas en ningún papel, ni en ningún medio, ni en ningún papiro, ni en ninguna piedra, sino en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. A ver, ¿qué sacamos en limpio de esto? Sacamos en limpio que somos epístolas vivientes, somos cartas vivientes. La gente no quiere leer la Biblia, no le interesa leer la Biblia. En realidad no necesitamos que la gente lea la Biblia. La Biblia la leemos nosotros. La gente lo que quiere es leernos a nosotros, ver cómo somos nosotros. Por lo tanto, dice San Pablo, cada uno de nosotros somos cartas vivientes. Cada uno de nosotros tenemos un mensaje escrito que los demás pueden leer. Somos cartas vivientes. ¿Quién escribió esa carta? Somos cartas escritas por Dios. Dios dibuja en nuestras vidas cosas que son maravillosas y que los demás deben leer y deben saber. Por lo tanto, vos y yo somos cartas vivientes escritas por Dios. Nos preguntamos, ¿y para qué fuimos escritas? Y los emisores de estas cartas son las iglesias. Dice, la iglesia envía estas cartas. Somos cartas enviadas por la iglesia a la sociedad. ¿Cuál es la publicidad de la iglesia? La iglesia no necesita publicidad en eslogan que se pronuncien en los medios de difusión, ni letreros en las ciudades, ni afiches. La iglesia tiene la publicidad viviente de las cartas que son enviadas a la sociedad y que somos nosotros mismos, cada uno de nosotros. ¿Para qué somos enviados? Para ser leídos por la sociedad que nos rodea. La sociedad tiene que vernos a nosotros. No podemos separar el mensaje del mensajero.
el mensaje del Evangelio va envasado en mensajeros. Y los mensajeros somos nosotros. No podemos emitir el mensaje así, en forma impersonal, sino que el mensaje va transportado, llevado por cada uno de nosotros que somos cartas, Facebook, somos WhatsApp, mensajes escritos por Dios con el poder de su Espíritu Santo para ser llevados e impactar a la sociedad que nos rodea. Con este concepto es importante ver por qué en las cartas, en las epístolas, se daba tanta importancia a la ética de la vida de los cristianos. Porque si el cristiano no tiene una ética grabada por el Espíritu Santo en su forma de vivir, va a transmitir un mensaje distorsionado. La Biblia es un libro que habla de la ética de Dios. Claro, la ética de Dios al principio, cuando la humanidad era infantil en la historia, era como la ética que enseñamos a los niños, la ética del no. No te subas a la mesa, no te tires de la ventana, no metas el dedo en el enchufe. No, cuando el chico tiene 1 o 2 años, aprende la ética del no. Por lo tanto decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las adorarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no dejarás de honrar a tus padres, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No. Cuando va evolucionando la historia y aparecen los profetas, ya es como que la historia de la humanidad va entrando en su niñez y en su preadolescencia, y ya no se le puede decir al chico no porque no, sino que hay que explicarle por qué no. Y los profetas comienzan a mostrar la ética de Dios en lo que conviene hacer y en lo que no conviene hacer. ¿Y por qué conviene esto y por qué no conviene esto? Y aparece nuestro Señor Jesucristo ya en plena juventud de la historia de la humanidad y siembra una ética superior a todas las éticas. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Yo os digo, amarás a tu enemigo. Yo digo, y si te hieren en una mejilla, coloca la otra. Y pareciera que fuera injusta esa ética, pero es la ética de la voluntad de Dios, que va mucho más allá de lo que está bien o lo que está mal, porque los seres humanos nos guiamos por el árbol de la ciencia del bien y del mal. El derecho humano se ramifica desde allí, pero hay algo superior al derecho humano que es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo graba la voluntad de Dios en nuestra vida. Y aparece la ética de los apóstoles en plena madurez, que es una ética que nos enseña a vivir lo que es correcto. Y cuando uno ve que Pablo le escribe a Tito estas palabras en el capítulo 2 y en el verso 1 dice estas palabras, al 8, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. La Biblia antigua decía con la sana doctrina. Siempre debe estar de acuerdo. Los hombres mayores deben ser serios, no quiere decir que tengan cara de piedra, sino que deben ser serios en cuanto a su equilibrio, en cuanto a su temperamento, no hacer estas mangachadas que vimos recién aquí, porque eso es para los chicos, pero no para los hombres, que deben ser serios, los hombres mayores, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, que tengan una creencia sana, que no crean cualquier cosa, sanos en su amor, gente transparente, sincera, que no tiene un doble sentido, que ama con el amor puro que viene de Dios. Y también dice, sanos en su fortaleza, para soportar todas las adversidades y aún el sufrimiento.
Y sigue la palabra de Dios. Yo me quedaría leyendo la Biblia en vez de predicar. Igualmente, ojo, no es solo para los hombres. La Biblia antigua decía asimismo. La versión popular dice igualmente, las mujeres mayores deben portarse con reverencia, con equilibrio, con madurez, y no ser, léanlo, no lo digo. Léanlo a lo otro también, no lo digo. Parece que en aquella época las mujeres ya eran zafadas. Y zafadas en la lengua, y zafadas también en los actos. Los hombres también, por supuesto, pero queda mucho más feo en una mujer. Deben dar buen ejemplo, tremendo. Y enseñar a las mujeres más jóvenes. No necesitaban que una Alexandra enseñe de sexo. Enseñar a las mujeres más jóvenes. ¿Enseñarles qué? Enseñarles cómo deben amar a sus esposos. No solo decirle querelo, sino cómo deben quererlo. Y cómo deben amar a sus hijos. Enseñarles a ser juiciosas, puras, léanlo ustedes, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos. Estoy leyendo una parte de la Biblia nomás, que serán todas las epístolas. Bueno, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Nadie pueda hablar mal, ni nadie pueda decir algo contrario. Anima, y bien vuelve a aparecer la palabra igualmente. Anima igualmente a los jóvenes a ser prudentes en todo, a no ser descontrolados, a manejarse con mucho equilibrio y darles tú mismo ejemplo de cómo hacer el bien. Al enseñarles, hazlo con toda pureza, pero también con toda dignidad. Esto le está diciendo Pablo a Tito, hablando de una manera sana, que nadie pueda condenar. Así sentirán vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Tremendo, ¿eh? Y leí solamente 8 versículos. ¿Qué contenido tenía Pablo en sus epístolas? ¿Pero por qué? Porque él quería que la ética del mensaje que se transmite a la sociedad no es este. La gente no va a leer la Biblia, ni va a leer esto. Esto es lo que debe estar grabado en nosotros para que la gente nos lea a nosotros. Nosotros somos las cartas vivientes que entramos y penetramos en todos los estratos de la sociedad, en el ámbito donde vivimos cada día. La iglesia funciona el domingo para alabar y bendecir al Señor, para celebrar la cena del Señor, para recibir bendición, para recibir el impacto de la palabra y fortalecernos. Pero la iglesia es efectiva el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Porque somos cartas vivientes, cartas abiertas, cartas escritas a la sociedad. Quiero que reflexionemos sobre 4 aspectos acerca de las cartas. Ustedes han visto que ya las cartas largas no las lee nadie. Hay gente que me escribe cartas y escribe de un lado, del otro lado, y después le faltó y te escriben en el margen también para terminar. No sé, porque hay así, pues gente que tiene mucho que decir. Pero cuando tiene mucho que decir, es como los libros largos, ¿no es cierto? Uno lee primero el capítulo y después dice, leo los capítulos que más me interesan. Ahora, lo mismo pasa cuando alguien manda un correo electrónico, un Facebook o lo que sea, no puede hacer un discurso. A lo sumo en un email se ponen 3, 4 párrafos como máximo. Entonces, quiero hablar de 4 párrafos. En primer lugar, vamos a hablar del párrafo de nuestra conducta personal. Lo primero que la gente lee es nuestra conducta personal.
En segundo lugar, hay otro párrafo importante en la carta de nuestra vida, que es el párrafo de nuestra relación familiar. En tercer lugar, la gente lee también el párrafo de nuestra relación con los demás. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy con mi familia? ¿Cómo soy con los demás? Y por último, aunque les parezcan que no, la gente lee el párrafo de nuestra relación con Dios. ¿Qué tan cristiano es como dice ser? Así que estos 4 párrafos en las epístolas vivientes son importantes. Primero el de la conducta personal, luego el de la relación familiar, luego el de la relación con todos los demás y por último el de la relación con Dios, porque también la gente se fija en eso. Vamos al primer párrafo rápidamente para concluir en esta mañana. El párrafo de nuestra conducta personal. ¿Saben que esto es algo que nosotros debemos revisar? Como cuando uno escribe en la computadora y antes de emitir el mensaje lo repasa por las dudas para que no sea mal interpretado. Nosotros debemos analizar nuestra vida personal y lo primero que debemos analizar de nuestra vida personal es el pensar. Yo soy como pienso. Yo digo como pienso. ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi manera de pensar? Saben que el Señor Jesús enfatizaba mucho la vida secreta de las personas. Dice, tu Padre te ve en secreto, te recompensará en público, pero te ve en secreto. Por lo tanto, no hay nada más precioso que la vida secreta de cada persona, la vida íntima, la vida que no puede analizar nadie, pero que demostrará cómo se escribirá el párrafo de la conducta personal. Por lo tanto, qué interesante es esto de que revisemos nuestra vida secreta, sabiendo que si somos en lo secreto sanos, seremos también en lo público sanos. El Señor dice, tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Por lo tanto, hay un versículo en la Biblia que dice que tenemos que pensar, que creer es también pensar, y está en Filipenses capítulo 4 cuando dice, en todo lo que sea sano, justo, honesto, bueno, digno de alabanza, en eso piensen. Por lo tanto, controlen sus pensamientos. Había una frase de Lutero tremenda que decía, yo no puedo impedir que los pajarracos de los malos pensamientos revoloteen alrededor del campanario de mi cabeza, pero sí puedo impedirles que hagan el nido adentro. Debemos ser puros en nuestra manera de pensar, ser honestos en nuestra manera de pensar. El pensar tiene que ver con el párrafo de la conducta personal. Lógicamente que el pensar se traduce en una segunda palabrita, en un segundo verbo, que es el hablar. El hablar. Una persona... Tenemos una fase menos, parece, pero tengo sonido todavía. Los técnicos a control, a ver qué pasa. Ahí está. Bueno, una persona se conoce por cómo habla, y por cuánto habla, y por qué cosas dice. No solamente por eso, sino por el modo, el tono y la forma en que lo dice. Hay personas que tienen forma imperativa de hablar, hay personas que tienen forma despectiva de hablar. Y en realidad el Señor Jesús dijo, de toda palabra torpe que los hombres pronuncien sobre la tierra, serán juzgados un día en el cielo. Por eso decía el apóstol Santiago, todo hombre y toda mujer sean prontos para oír y tardos para hablar. Porque muchas veces cuando hablamos cometemos errores. Alguien dijo, si Julio habla mal de Andrés, vamos a conocer más a Julio que a Andrés. Porque el que habla mal de otra persona se está dando a conocer a sí mismo. Por lo tanto, qué importante que es que controlemos nuestra forma de hablar.
Todo tipo de hablar sucio, de vocabulario descontrolado, es algo que denigra al cristiano y denigra al ser humano. Cuando una persona se permite palabras zafadas, está diciendo, mira qué sucio soy por dentro. Así pienso, por eso así hablo. Y es triste cuando un cristiano tiene borrones y manchones en el párrafo de su conducta personal que los demás pueden interpretar y decir, mira, este tipo es un chanta. O es una persona trucha, como dicen ahora, o es una persona zafada. Cuando alguien ha perdido el control de lo que es la dignidad, la corrección, la sana vergüenza. No debemos ser vergonzosos, pero debemos tener sana vergüenza, para no pasar vergüenza, de verdad. Y debemos recordar aquel párrafo del Martín Fierro en cual José Hernández decía, muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. De manera que debemos ser sanos en el hablar. Pablo dice, no solamente sanos, no sean desabridos, que la palabra que hablen vaya condimentada con sal, que tenga sabor, que tenga gracia, que atraiga a los demás, que al hablar los demás quieran escuchar porque se sienten favorecidos con el hablar de esa persona. Nadie podrá testificar y hablar del Evangelio si primero no tiene un correcto hablar en las cosas cotidianas de la vida. Que la gente diga, me gusta escuchar a este tipo, me gusta escuchar a esta mujer. Qué dulce que habla, qué bien que habla, qué grata son las palabras que pronuncia. La conducta personal tiene que ver no solamente con el pensar y el hablar, sino con el hacer, con nuestras actitudes, es decir, cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo lo hacemos. La gente lee el párrafo de nuestra conducta personal. Por eso había aquel dicho tan antiguo, refrán que dice, lo que haces grita tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Porque realmente es importante que nuestro hacer sea algo que resulte agradable ante los ojos de los demás. Por lo tanto, no descuidemos el párrafo de nuestra conducta personal. Voy al segundo párrafo rápidamente. El párrafo de nuestra relación familiar. Comienza con una palabra, contar. ¿Sabes cómo se sabe qué relación tiene una persona con la familia? Por lo que cuenta y por lo que dice de su familia. ¿Se queja de su familia? Puede ser que tenga una familia no muy acomodada, que digamos, en cuanto a lo moral y a lo ético, pero uno va a ver que una persona que tiene una buena relación familiar tiene cosas buenas que decir de la familia, siempre. Tiene que demostrar cariño por la familia, amor cuando habla por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus seres queridos. No tampoco hacer alarde, porque hay esas madres que hacen alarde, que hablan de los hijos. Mi hijo es superior a todo, vienen, saca la mejor nota, esto, aquello, y se envanecen en hablar de sus hijos. Eso no, porque la gente también a eso le repulsa a la gente. Sino que, siendo prudentes, qué lindo cuando hablamos bien de nuestra familia. Cuando demuestra que nos queremos, o por lo menos que yo los quiero, porque el que me están leyendo es a mí en ese momento. ¿Qué digo? ¿Qué cuento de mi familia? ¿Tengo algo para contar? ¿Saben? Cuando somos abuelos nos damos cuenta que tenemos que transmitir a los nietos vivencias que tuvimos con sus padres y con nuestros padres. Yo cuando me encuentro con Francisco me dice, más historia, abuelo, más historia, vamos, contame de mi papá y contame de tu papá. Entonces yo tengo que irme arriba a los ancestros para contar anécdotas
y después tengo que transmitir las anécdotas de niños de lo que era, porque los chicos quieren saber de sus padres, de su abuelo y su bisabuelo. Qué lindo cuando tenemos cosas para contar. Que nuestra familia está enriquecida, porque ¿qué familia no tiene experiencias, buenas y malas, para contarlas y capitalizarlas? También se lee el párrafo de la conducta familiar o de la relación familiar por el concepto. ¿Qué dicen de mí en mi casa? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué piensan mis seres queridos de mí? ¿Qué piensa mi esposa? ¿Qué piensa mi esposo? ¿Qué piensan mis hijos? ¿Qué piensan mis parientes? ¿Qué piensan de mí? Eso la gente suele leerlo muy bien en nuestras vidas. ¿Cómo son las relaciones con nuestros seres queridos? Por último, ¿qué imagen tiene mi familia? ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que mi familia muestra a los demás? Porque cuando me leen a mí, me empiezan a leer mi esposa y me empiezan a leer mis hijos. De manera que, qué importante que es tener un párrafo impecable de la relación familiar, para que los demás lean en nosotros cosas por las cuales no tengamos que avergonzarnos, ni nadie tenga nada en contra ni malo que decir, como dice el apóstol Pablo. Voy al tercer párrafo, rápido, hay que terminar. El párrafo de nuestra relación con los demás. Esto es muy importante. La gente no lee solamente nuestra conducta personal, la gente no lee solamente nuestra relación familiar, qué tipo de familia tenemos, cómo somos, cómo actuamos, cómo vivimos, sino que la gente lee también cómo nos relacionamos con los demás. ¿Somos una persona querida? ¿Somos una persona que todos tratan de evitar? ¿Cuál es nuestro carácter, nuestro temperamento? Hay gente que dice, yo soy así y me tienen que aguantar como yo soy. Pero ese párrafo queda muy manchado si no tengo una correcta relación con los demás. ¿Soy una persona que tengo comunión en la iglesia? ¿Que he aprendido a darme cuenta que soy nada más que un miembro y que dependo de los demás, así como los demás dependen de mí? ¿Cómo somos en la iglesia? ¿Cómo nos relacionamos en la iglesia? ¿Buscamos relacionarnos unos con otros y disfrutar de la comunión? ¿Nos damos cuenta que la iglesia no es solo una reunión? Que parte de la reunión es también conocernos, provocarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Hemos entendido la palabra comunión y nos relacionamos correctamente con los demás dentro de la congregación. ¿Cómo nos relacionamos fuera de la congregación? Acá hay una palabra, amistad. Yo no puedo tener comunión con el que no conoce al Señor, porque no tenemos cosas en común, porque no tengo al mismo Salvador en común, porque no tengo la misma Biblia en común, porque no puedo compartir la misma oración en común, pero puedo ser una persona amigable, una persona que sabe relacionarse, que tiene una forma amable de ser, como decía el apóstol en otras epístolas, de tal manera que podamos resultar amigables a todos. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Hay gente tóxica, decía Estamateas en uno de sus libros, hay gente difícil de soportar, pero tenemos que ser amigables con todos, ¿eh? No tenemos que entrar en conflictos innecesarios. No tenemos que ser personas de esas que se aíslan y que no saben relacionarse con los demás. Los demás van a leer en nuestro párrafo de las relaciones si somos amigables o no. Y debemos llegar un poquitito más allá. No es solo comunión, no es solo amistad, es servicio. Somos serviciales. A veces hacemos como dijo el Señor Jesús, te pidieron 1 milla y vas 2 para ayudar a alguien. A veces sale muy barato ser bueno y ayudar a alguien. Es simplemente una disposición de corazón. Es simplemente una actitud de ayuda. Ustedes saben que aquí en la iglesia yo a veces me entero de actitudes de ayudas que son encomiables y admirables. Gente que construye y hermanos que van a ayudarle a construir.
Gente que tiene que ordenar su casa y le van y le ayudan a ordenar su casa. Gente que está pasando por un momento de enfermedad y van y le ayudan. A veces eso se lee muy fuerte. Se lee muy fuerte en la sociedad. Si somos personas serviciales, solidarias, dispuestas a ayudar. Voy al último párrafo. Aunque a ustedes les parezca mentira, la gente no solo lee el párrafo de la conducta personal, no solamente el de la conducta familiar o el de la relación con los demás, leen el párrafo de nuestra relación con Dios. Una de las cosas que a las personas les agrada examinar es si en nosotros hay autenticidad. ¿Qué significa esto? Que no seamos hipócritas, que lo que decimos creer, lo creemos de corazón. ¿Y saben cómo se da cuenta la gente de esto? Si somos auténticos, si somos cristianos de verdad, si no somos simplemente imitadores, si no somos simplemente gente que sigue una religión, pero no sigue a Cristo. O tal vez, como dicen muchos, tienen la religión de Cristo, pero no tienen al Cristo de la religión. No han experimentado la conversión, no han experimentado el cambio de vida, no han experimentado el fervor, la pasión y la devoción por el Señor. Ellos la controlan por qué es lo que nosotros decimos acerca de Dios. ¿Ustedes hablan de Dios con la gente? ¿O tenemos un Dios tan privado y tan íntimo que no lo queremos mostrar delante de los demás? Qué lindo que es cuando alguien puede contar, no aquellos que alardean diciendo, ¿sabés? Esta mañana Dios me dijo tal cosa. No. Porque ahí sí te van a fichar como uno que ya se pasó de revoluciones y que ya cree que puede hablar ex cátedra, como si fuera el Papa. No. Me refiero al hecho de que alguien pueda decir, che, vos sabés que leí una palabra en la Biblia hoy que me pegó. Qué cosa, ¿eh? Dios es real. ¿Sabés que yo le estaba pidiendo a Dios esto y se me dio? ¿Qué cosas hablamos de Dios? La gente lo mira eso y se da cuenta si somos religiosos o no. Si tenemos un Dios a quien queremos, a quien amamos, a quien obedecemos. Por eso dice, cuando hables de Dios con toda dignidad, con toda sanidad, con toda pureza, pero que hablemos de Dios. Esto tiene que ver con la autenticidad. También la gente revisa dentro del párrafo de nuestra relación con Dios si hay fidelidad. Ustedes saben que los vecinos nos controlan más a nosotros si vamos a la iglesia que los mismos pastores, ¿o no? Dice, sale todos los domingos, hoy no salió, mira. Salió a barrer la vereda, salió. ¿Qué pasará? Dicen, uy, sale siempre de tarde y hoy salió de mañana. Claro, juega Colón. Bueno. No, pero la gente nos controla. Y los parientes son los que más nos controlan. Y los familiares que no son creyentes en nuestro hogar son los que más nos controlan en nuestra fidelidad. No nos dicen nada, pero nos controlan. Y después se van a burlar de nosotros, de que somos infieles, que no tenemos... En realidad, la fidelidad se prueba. ¿Cómo es la práctica de nuestra fe? Ellos la ven. Pero también, ¿qué dice de la iglesia? Allí se ve la fidelidad. ¿Qué dice de la iglesia? ¿Qué dice de Dios? La autenticidad. ¿Qué dice de la iglesia? La fidelidad. La fidelidad. ¿Tiene algo que contar de la iglesia? Che, nunca cuenta nada. Va y viene. ¿Qué hicieron en la iglesia? No cuenta nunca nada. No tienen nada lindo que decir. Bueno, algunos tienen cosas feas que decir. Y es triste eso. Porque creen que van a poder evangelizar a sus familiares tirando basura, tirando veneno y hablando mal de la iglesia. Porque hay gente que tiene una capacidad especial para darse cuenta que todo está mal. Nada está bien. Pero a veces eso pasa cuando nosotros tenemos nuestro corazón mal y nuestra mente negativa, que solo vemos lo malo. Por lo tanto, el párrafo de nuestra relación con Dios también se ve por el testimonio. ¿Qué mensaje transmitimos? No solo tenemos que hablar bien de Dios,
No solo tenemos que hablar bien de la iglesia, tenemos que tener un mensaje que se lea en nosotros. Se ve el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros fuéramos capaces de mostrar en el párrafo de nuestra relación con Dios solamente el fruto del Espíritu Santo, eso impacta, eso revuelca toda rebeldía en la vida de las personas que nos rodean. Porque la persona que está llena del Espíritu Santo no es una persona loca, que grita, que se expresa en forma imperativa, que alardea de su fe. Es una persona que simplemente está llena de amor. Y el amor no se puede expresar sin sonrisa. Está llena de alegría. La alegría tampoco se puede expresar sin sonrisa. Está llena de paz. La paz se mostrará con serenidad y con sonrisa. Está llena de paciencia. Todo lo soporta. Está llena de fe. Todo lo cree en el Señor. Está llena de bondad. Puede actuar con bondad para con los demás. Está llena de amabilidad, porque tiene también un perfil bajo. Es humilde. No se autopromociona. Pero como si eso fuera poco, aparte de eso, tiene equilibrio, dominio propio, templanza. Esto impacta y revuelca toda rebeldía que puedan tener los demás. Nos hacemos alguna preguntita para terminar. ¿Qué es lo que la gente lee en nuestra forma de vivir? Va a pensar de Dios y de nuestra iglesia de acuerdo a lo que lee en mi forma de vivir. ¿Qué lee en nosotros? ¿Lee una persona vulgar y cualunque como cualquiera, que no se destaca en nada, que se pierde en la multitud? ¿O lee algo distinto? ¿Lee una gracia especial? ¿Percibe una fragancia distinta? Esta pregunta es profunda y debemos cada uno de nosotros hacerla. No es qué piensan de mi hermano, qué piensan de mí. Mis seres queridos, la gente que me rodea, el ámbito donde me muevo. ¿Qué es lo que lee la gente en nuestra forma de vivir? No olvidemos que somos cartas vivientes, escritas por Dios, y que debemos llevar eso. Pero nos hacemos una reflexión, y es esta, y debemos tenerla en cuenta. Satanás quiere arruinar algunos párrafos de nuestras vidas. Si Satanás puede arruinarte en la conducta personal, lo hará. Pero si no puede arruinarte en la conducta personal, tratará de arruinarte en tu relación familiar. Y si no puede arruinarte en tu relación familiar, tratará de arruinarte en tu relación con los demás. Y si no puede arruinarte en eso, tratará de arruinarte en lo más importante, que es en la imagen que transmitís de tu relación con Dios. Satanás está para meter la pata y para que nos equivoquemos, para que escribamos mal el mensaje, para que haya borrones, para que cosas no estén claras en nuestra vida. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuáles son los párrafos que debemos corregir? A veces, alguien que precipitadamente escribe un mensaje, un email o en Facebook, y no lo revisa, lo manda. Y cuando lo manda, ya lo mandó con el error. Ya puso siervo con C en vez de S, entonces un animal. Ya puso como aquel que mandó un mensaje de saludo para un casamiento. Y quería poner aquel versículo de 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Pero se olvidó de poner 1 Juan, y salió San Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Qué cosa, eh! ¡Un error! ¿Cómo distorsiona la cosa, hermanos? Por lo tanto, hermanos, revisemos. Ahora que viene la Navidad, ahora que vos y yo vamos a hacer tarjetas de Navidad,
Nosotros somos las tarjetas. Nosotros vamos a saludar a la gente. Nosotros vamos a decir feliz Navidad en seco. Vamos a decir, mirá, la Navidad me cambió la vida. ¿Cómo que te cambió la vida? Y sí, porque yo recibí a Cristo en mi corazón. Y yo vivo feliz con Cristo. La Navidad puede que no cambie la sociedad. La gente tiene un mensaje distorsionado de la Navidad, pero yo puedo dar un mensaje claro, corrigiendo los párrafos de nuestra vida. No olvidemos nunca que el Señor no nos mandó a repartir folletos ni a repartir Biblias. Nos mandó desde la iglesia a que nosotros, por donde vayamos, seamos un mensaje escrito. Somos cartas vivientes. ¿Lo aceptás? Hoy dijimos, sí, sí, Señor, digo todo, sí, sí, sí. Yo veía cómo cantaban, digo, sí, sí, Señor, digo, sí a tu voluntad, tu palpitar. ¿Qué? Sí, pero, ¿sí a esta palabra? ¿Sí? Amén, sí. Señor, digo sí. ¿Me rindo, Señor? Sí, me rindo. Señor, quiero estar junto a ti, quiero que corrijas en mi vida, en este mes de diciembre, todos los párrafos que tenga que corregir. Quiero ser una carta linda, una carta que bendice, una carta digna de ser leída. Amén. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Somos tan propensos a veces no darnos cuenta, a equivocarnos en la vida. Señor, ayúdanos para que no pensemos en nosotros mismos, sino que pensemos en el mensaje que estamos transmitiendo. Cuando nos llenamos de dudas, de claudicaciones, de broncas innecesarias, Señor, líbranos, porque en todas esas cosas Satanás está queriendo manchar los párrafos de la carta de nuestra vida. Señor, ayúdanos a que seamos cartas dignas de ser leídas, para tu gloria, Señor. Y ahora que nos vamos a acercar para recibir la bendición que surge de esta mesa que nos dejaste, de esta memoria que nos indicaste que debemos practicar. Señor, ayúdanos, que podamos comer y beber con alegría y ser portadores en este día del mensaje tuyo, viviéndolo con nuestros seres queridos, viviéndolo en todo lugar. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.